Pero ahora vayamos con lo que nuestro siguiente invitado ha bautizado como ociofobia. Vamos a saludarle ya, porque no es otro que Rafael Santandreu, nuestro psicólogo. Muy buenas tardes, bienvenido Rafael. Fíjate cómo viene. Buenas tardes, Vienes chicos. a hablarnos de la ociofobia. ¿En qué consiste esa fobia exactamente? Pues es un temor irracional, como todos los temores en realidad, es un temor irracional al tiempo libre, a no tener el tiempo ocupado y a ese vacío, un vacío inventado, raro, que decir, ostras, no sé qué hacer, el aburrimiento, tal. Y hay gente que lo puede llegar a pasar muy mal por tener tiempo libre. Pero eso le afecta a mucha gente, o sea, es decir, ¿la gente es consciente de que es ociofóbica? Bueno, más o menos, es verdad. Hay gente que tiene todo su tiempo pautado, trabaja un montón, pero incluso los fines de semana tienen su ocio muy pautado. Pues ahora voy a ir a la piscina, después hago las compras, después veo una peli, después quedaré con no sé quién, después todo seguido porque tienen ese temor. Entonces, bueno, lo pueden tener más o menos tranquilo, enmascarado, no se lo plantean mucho, pero generalmente la gente sí es consciente de que tiene ese miedo, porque además, ¿sabes qué pasa? Que ese miedo es imposible controlarlo todo, porque a veces te fallan los planes y te quedas sin nada. Y entonces sí que sienten ese temor. Hasta que se pasa ese tiempo de vacío del ocio y se calman, ¿no? Pero yo quiero, Rafael, que nos pongas ejemplos de personas ociofóbicas, por así decirlo. Mira, pues te voy a decir alguien famoso. Te voy a decir primero una persona famosa y luego, por ejemplo, alguien de mi consulta, ¿no? Pero un famoso que ha declarado alguna vez que es ociofóbico es, aunque no lo parezca, Sabina, el músico. Sí. Yo en alguna entrevista que he visto hace mucho tiempo, él confesaba que, fíjate que él tiene una profesión súper liberal, ¿no? Hace música, ¿no? Sin embargo, él tiene el miedo al tiempo libre y entonces él contaba que él se impone una jornada de trabajo estricta de levantarse por la mañana y escribir canciones, intentar escribirlas o poemas o lo que sea, porque si no siente esa especie de vacío depresivo, esa especie de culpabilidad, de no estar ocupando el tiempo en algo que debería aprovechar, ¿sabes? Y esa incluso desorientación que siente el ociofóbico, ¿no? Y, por ejemplo, Sabina. Y el caso te digo el caso de una persona que era muy ociofóbica, una paciente mía, que pongamos que se llama Rosa, y Rosa trabajaba era funcionaria y tenía un trabajo de 8 a 3, muy aburrido. Para ella era aburrido, pero estaba calmada en el trabajo. En las horas del trabajo las tenía ocupadas, pero resulta que por la tarde, cuando salía del trabajo y tenía toda la tarde libre, que para mucha gente sería una bendición, para ella era un castigo divino. Porque incluso se deprimía mucho, se llenaba de ansiedad y hasta la noche aguantaba difícilmente. ¿Pero estaba casada? ¿Tenía hijos? Estaba soltera y ella hasta hacía poco lo tenía pautada las tardes. Hacía muchos cursos en centros cívicos, hacía deporte y quedaba mucho con un amigo con el que hacía actividades. Pero ¿qué resulta? Que se había lesionado y no podía hacer deporte. Con su amigo se había discutido, con ese amigo, y ya no quedaban. Y se había cansado de hacer cursos. Y entonces se encontró con el vacío ese y lo pasaba fatal. Madre mía. Pero fatal de deprimirse fuertemente todas las tardes. Incluso se estaba planteando encontrar algún otro trabajo, aunque fuese mínimamente pagado, para estar ocupada todo el tiempo, ¿no? Es un caso de ociofobia, claro. ¿Cómo darle al stop, Rafael, antes de que nos sintamos mal y que nos entren los demonios? Bueno, lo principal es, como siempre, es manejar tus creencias irracionales, ¿no? Es decir, la persona ociofóbica tiene la creencia irracional de que demasiado tiempo libre, o aburrirse, o ese vacío es algo amenazador, ¿sabes? Y entonces ha de coger esa creencia irracional y cambiarla por la siguiente creencia irracional. Yo, si no tuviese nada que hacer en toda mi vida, tumbado a la Bartola, maravillosamente mirando la pared, yo podría ser mega feliz. Pensaría cosas maravillosas, idearía historias, amaría a la naturaleza, al medio ambiente y a los demás, y estaría genial. No voy a dejar de decirme la tontería increíble y loca de que tengo que tener el tiempo ocupado o que no tener el tiempo ocupado es amenazador. Fíjate, como siempre en psicología cognitiva, que es la que yo practico,
o psicología del pensamiento, vemos que los problemas emocionales son fuente de creencias, de cosas que yo me digo que me asusto a mí mismo. La solución es decirme lo contrario y argumentármelo de manera fuerte hasta que me convenzo de que el tiempo libre es maravilloso. Pero se puede ser entonces feliz viendo las musarañas, sin pensar en nada y sin hacer absolutamente nada. Por supuesto, mira, te voy a dar pruebas, que es muy importante que la persona, cuando tiene un miedo irracional, lo anule con pruebas, con argumentos de lo contrario, hasta que diga, por supuesto que puedo ser feliz con todo el tiempo libre del mundo. Mira, te voy a dar pruebas. Una es que el ser humano, de manera natural, si vamos a nuestros ancestros que vivían en las cavernas, nosotros somos animales un poco como los leones. Los leones cazan una vez a la semana, se atiborran y ¿qué hacen el resto del tiempo? Pues se la pasan al sol, tranquilos, sin hacer nada, maravillosamente. Nosotros somos un animal más parecido al león que a la hormiga. O, por ejemplo, los chimpancés. Los chimpancés cazan un poco y el resto del tiempo están jugando al sol, divirtiéndose. Nosotros somos de ese tipo de animal. Por lo tanto, es lo natural en nosotros. Segundo argumento. Un grupo humano que para mí es modelo de racionalidad, los indios del Amazonas. Los indios del Amazonas trabajan 1 hora al día y consiguen todo lo que necesitan para vivir sobradamente. ¿Qué hacen el resto del tiempo? Amigos y amigas, descansar, visitar a otros poblados, explorar, jugar con los niños, contar historias, hacer cosas artísticas como un arco maravillosamente pulido. Nosotros, de manera genética, de manera normal, no tenemos que trabajar mucho. Otra prueba. Oye, ¿por qué el ser humano hoy en día tenemos tanto la neura de que tenemos que estar ocupado? Eso se lo ha inventado la civilización industrial. Antes de finales del siglo XIX, cuando se inventaron las fábricas, el ser humano siempre ha trabajado muy poco. En Egipto, por ejemplo... Ojo que en esa época más de 8 horas se trabajaba. No es verdad, no es verdad. Eso es un mito. Mira, un día podemos traer historiadores aquí que hablen sobre Egipto. Mira, en Egipto existían 120 fiestas obligatorias religiosas o sea que casi 3 meses al año no trabajaban. Fíjate, comparado con nosotros. ¿Los esclavos cumplían su jornada laboral de 8 horas? Por supuesto. En las pirámides. Por supuesto. No, eran esclavos y tenían que trabajar obligatoriamente y era una posición que no es lo ideal, pero tenían mucho tiempo libre también. Es que es un mito esto. Mira, otro mito. La población agrícola de Europa, hasta antes de la era industrial, trabajaban poco. En verano era la época en la que se hacía todos los trabajos del campo, pero en invierno se la pasaban en la cama la mayor parte del tiempo. Bueno, pongamos que trabajaban de otra forma. Claro que sí. Pongamos que trabajaban de otra forma. Aquí un poco el problema o el planteamiento, Rafael, es que hay gente que no se da cuenta que trabajando o ocupando todas esas horas se está perdiendo otras historias que también alimentan a las personas, ¿no? Por supuesto. Es decir... que es un mal de nuestro tiempo. Exactamente. Las personas que tienen ociofobia también tienen que tener en cuenta que en el aburrimiento, en el no hacer nada, es cuando surgen las mejores cosas de la humanidad. Por ejemplo, yo siempre digo que Cervantes seguramente escribió el Quijote porque estaba esas tardes de madrileñas o de La Mancha o donde viviese, aburriéndose tanto que dijo, ostras, me voy a inventar una historia maravillosa que es un legado para la humanidad. Es decir, el ser humano cuando está tranquilo, cuando está sosegado, es cuando se le ocurre la ciencia, la literatura. Por ejemplo, Newton descubrió la ley de la atracción de los cuerpos porque estaba sentado todas las tardes debajo de un árbol hasta que se le cayó la manzana y entonces el tipo realmente, pues mira, allí en un maravilloso dolce far niente, descubrió una cosa increíble. Por cierto, Newton, en sus escritos personales, él habla de las bondades del tiempo libre y de la locura de la época frenética en su época, fíjate. Fíjate, Einstein desarrolló su teoría de la relatividad cuando trabajaba en una oficina de patentes y él mismo dice que allí se aburría un montón, trabajaba muy poco. Y fíjate, ese aburrimiento, ese no hacer nada, fue lo que propició el desarrollo de una cosa tan hermosa como la ley de la relatividad, ¿no? Por lo tanto, el ociofóbico ha de pensar que nada de llenarse todo el tiempo, sino cultivar ese maravilloso dolce far niente
que produce las cosas hermosas de la vida. Claro, porque si no disfrutamos del tiempo libre, puede ser un poco el inicio de crear esas neuras de las que tú hacías referencia Claro, antes. por supuesto. Además, te digo una cosa. Blaise Pascal, que es uno de los filósofos matemáticos y una de las personas de los científicos que yo más admiro, él dijo: todos los males de la humanidad proceden de la dificultad del hombre, que él se cree, a estar sentado en una silla, en una habitación sin hacer nada. Como cree que no puede, la arma, fábricas enormes que solo polucionan, guerras y tal. Oye, tranquilito, no hagas nada, hombre. O sea, que lo que decía Picasso, que si viene la inspiración me pille trabajando. Bueno, pero fíjate que aparte de que Picasso hizo grandes obras, era un gran neurótico. Y esto está documentado. Yo no estoy por la neura de Picasso. Picasso era una persona muy complicada, muy neurótico, y en eso se equivocaba. Los realmente sabios y felices eran Blaise Pascal, Newton, Einstein. Vale, ¿y la gente que padece de ociofobia, cómo se cura? Bueno, tienen que aprender a pensar correctamente, lo que os decía antes. Es decir, contradecirse. Cuando sientan el miedo del ocio, tienen que detectar su creencia irracional. Se están diciendo: uy, yo necesito tener el tiempo pautado, el aburrimiento es muy malo, por lo menos para mí. Entonces han de decirse, argumentarse, como hemos hecho hoy en esta sección, argumentarse a favor de que nosotros somos animales que no hemos de trabajar mucho, por naturaleza, que los grupos humanos más sabios, como los indios del Amazonas, trabajan muy poco y son muy felices, que las grandes obras de la humanidad han surgido del dolce far niente, que por lo tanto, y que, por ejemplo, otro argumento, que una obra bella y maravillosa y buena, solo una en la vida, es mucho más productiva que fabricar tornillos y tornillos y tornillos como un loco todo el tiempo. O sea, la calidad es mucho más importante que la cantidad. Si ellos van razonando acerca de eso y argumentándose a favor de eso, ya verás cómo se diluye esa neura, como todas las neuras. Las neuras son fruto de lo que nos decimos. Si te dices lo contrario, se diluyen. O te pones malo, ¿no? Cuando paran, ¿no? Hay gente que cuando lleva un ritmo muy acelerado. Efectivamente. Sí, los sociofóbicos a veces descansan por primera vez en mucho tiempo cuando pillan un gripazo del copón. Y fíjate, necesitan una enfermedad seria para conseguirlo. No, hombre, no. Tienes que descansar todos los días de tu vida y trabajar, fíjate, como hacen los monjes. Mira, en el mundo budista se dice, un buen monje se distingue porque hace pocas cosas, pero las pocas que hace, las hace muy bien y pausadamente. Bueno, pues Rafael, ya puedes descansar porque hemos terminado. Perfecto, fenomenal. Me voy a casa a dormir. Muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. A vosotros.